bienvenidas a una nueva edición del Café Cultural del Diario El Comercio. Mi nombre es Katy Subirana, soy periodista y soy la anfitriona de este espacio. El día de hoy, todavía en el marco de la Feria del Libro, voy a conversar con Mónica Delgado. Ella es periodista y crítica de cine y acaba de presentar el libro María Vice en Amauta, los orígenes de la crítica de cine en el Perú, editado por la editorial Gafas Moradas. El camino que ha recorrido Mónica para poder editar este libro ha sido bastante largo. Además, ha sido más de un intento el suyo de poder convertir esta que nació como su tesis de maestría en un libro. Ahora conversamos justamente sobre ese proceso, sobre la crítica de cine en el Perú, sobre María Vice y sobre por qué es importante el papel de las mujeres dentro del espacio crítico y del espacio del periodismo cinematográfico. Bueno, esos son algunos de los temas que nos convocan el día de hoy. Pueden revisar la entrevista completa en el enlace que acompaña este post y les dejo con Mónica Delgado. Espero que disfruten esta conversación. Bueno, por un lado, tú dices muy bien que el feminismo de María Vice es un feminismo bastante conservador, ¿no? Y de repente por eso no tuvo el eco no tiene hasta ahora el eco que tuvieron los feminismos de Miguelina Costa o de María Jesús Alvarado sobre todo, ¿no? Pero negar que existió o negar que esa es una corriente que también hubo a inicios del siglo XX, como negar una parte del entendimiento, ¿no? Para entender nuestro propio feminismo ahora, porque hay varias formas de ser feminista. ¿Crees que esto influyó para que María Vice no sea una figura tan estudiada o tan mainstream? Claro, por un lado a mí me sorprendió cuando empecé a indagar sobre María Vice, porque no me interesó solamente abordar los textos de Amauta, ¿no? Porque esos textos que van de 1926 a 1930, 1929, pensé, sí, genial, pero no me puedo quedar en estos textos, ¿no? Esos textos me hablan mucho de las películas, de cómo ella se relacionó con las películas, qué les inspiró, qué elementos les inspiraron, ¿no? Pero necesitaba saber quién era ella, ¿no? Cómo ella se ubicaba en este contexto de mujeres, sobre todo, ¿no? Porque si bien estaba el contexto Amauta, el contexto de una revista avanzada, en estas propuestas en plena ebullición de las miradas del indigenismo, o saliendo del indianismo, y me interesó mucho eh, ver cómo ella había interactuado con otras mujeres de su generación, ¿no? Entonces ella en 1919, muchos años antes de que empezara a trabajar, a escribir en Amauta o estar dentro del círculo de Amauta, ella sacó una revista para mujeres que se llamaba Familia. Entonces esta revista ella era la directora, era la editora, era la que escribía la editorial, la que editaba los textos, la que elegía las ilustraciones, era un trabajo de ella muy personal, ¿no? Y a mí me mostró esa revista que tuvo apenas 6 ejemplares, casi, se editó mensualmente, y en esa publicación ella mostró esta convicción, ¿no? De que sí le interesaba llegar a las lectoras, le interesaba promover un proyecto, no solamente de país, estábamos en tiempo de I, antes, en plena ebullición del inicio del oncenio, estaba todo este cambio cultural, esta modernidad que ofrecía no solamente el cine, sino todo esta posibilidad de la patria nueva y demás. Entonces ella encajó muy bien en esta propuesta de qué rol deberían cumplir las mujeres, ¿no? Y ella lo llamó a este proyecto Nuevo Feminismo, ¿no? Entonces, obviamente que su nuevo feminismo discrepaba con la idea de feminismo que tenía, pues, Mada Portal, lo que tenía otras mujeres de Amauta, años posteriores, o lo que tenía Miguelina Costa, o María Jesús Alvarado, incluso las mujeres de estados anteriores como Elvira García García, ¿no? Pero cuando María Vice empieza a escribir crítica, mm, es una, es un periodo muy temprano del cine, entonces es también parte de descubrirse ella como crítica y ella como espectadora. A ver, eso también lo vi en relación a Vice, ¿no? Porque en mi libro cito varios ejemplos de cómo se la deslegitima, de alguna manera, ¿no?
Lo que es cuestionable porque, digamos, hay que entender los contextos, ¿no? No es lo mismo escribir sobre cine pues ahora que escribirlo hace casi 100 años, ¿no? Entonces, que María Vice pues era una gran lectora, por ejemplo, ¿no? Ella estaba estableciendo relaciones con su entorno cultural, con su entorno literario, con su visión del arte y de la música todo el tiempo. No digo que eso sea un valor en sí, pero le da a ella como una posibilidad de ver las películas no desde lo que mencioné hace un rato, ¿no? Desde ese metraje, ¿no? Me quedo con la trama o me quedo con el mensaje, que es muy usual eso, encontrar qué mensaje, cuál es el mensaje de la película, ¿no? Entonces ella más allá de esos mensajes está relacionando Chaplin con Molière, por más decimonónico o caduco que suene, pero establecía esas relaciones, ¿no? No solamente a un nivel estético, ¿no? Sino lo pensaba de lo que ella veía en esa realidad que mostraba el cine, ¿no? Si era verosímil, si ese modo de mostrar las películas no se perdía en el camino al ser más asequible para las masas, ¿no? Mientras las películas eran más cercanas para las masas, ella las veía como menos interesantes, ¿no? Que podría ser también la sensibilidad de hoy, ¿no? Las películas de Hollywood, los blockbusters deslegitimados porque ya son parte de la industria, entonces muchos críticos podríamos asumir como que no ofrece nada nuevo, pertenece a esa maquinaria y de por sí ya ni siquiera la veo, ¿no? Es el caso de muchos críticos, ¿no? En ese aspecto como que hay, hay puntos de que son necesarios. Pero ¿qué hace a un crítico en todo caso, ¿no? Es justamente para mí la práctica, ¿no? O sea, para mí no solamente es ver cine, o sea, yo por ejemplo, para contarlo desde mi punto de vista muy personal, yo me hice crítica no solamente viendo películas, sino escribiendo, o sea, yo soy periodista de formación, ¿no? A mí toda la vida me gustó escribir, ¿no? Entonces, si me pregunta cómo es que te nace escribir sobre cine, en realidad no fue necesariamente viendo películas. O sea, veo películas desde niña, como mucha gente, iba al cine como mucha gente, ¿no? Pero a mí lo que me motivó mucho a escribir sobre cine es leer, ¿no? Pero leer no solamente las obras literarias que me gustaran, las novelas favoritas de mi papá o mi familia, ¿no? Sino a mí me interesó mucho toda esa cuestión del nuevo periodismo, por ejemplo, ¿no? Todo eso leía mucho, pues, no sé, pues, eh, a Wolf, Truman Capote, me interesaba mucho ese tipo de lecturas donde uno tenía una experiencia vivencial, ¿no? ¿Y acaso el cine no es una experiencia vivencial, es una experiencia sensible, ¿no? Entonces por ahí me interesó abordar la crítica, ¿no? Como afirmar un yo como espectadora, y yo como una persona que puede compartir esa experiencia de alguna manera sensible. Sensible en el sentido de que son mis ojos los que están viendo, que son mis oídos los que están disfrutando. No estoy hablando de una sensibilidad, ¿no?, elevada y todo eso, sino de una experiencia de mis sentidos en una película, ¿no? Y eso se traducía probablemente en decir qué me impactó de tal escena, qué me impactó de tal detalle, o qué me impactó de esa película visualmente, ¿no? O sonoramente, como una experiencia que me conmoviera, ¿no? O sea, porque el cine es una función. Por algo te gusta una película y por algo escribo sobre la película y por algo no escribo sobre otra película, ¿no? Entonces creo que hacerte crítico viene de eso, ¿no? También, bueno, obviamente que hay críticos que no les va a gustar escribir, ¿no? Probablemente les guste hacer videos, les guste hacer podcasts, les guste hacer pues un audio, ¿no? Genial, pero creo que nace de una motivación de tener las herramientas para generar este puente, este compartir que tiene que ser necesariamente informado, que tiene que por lo menos saber pues de dónde viene nuestra crítica, ¿no? O sea, es como que cualquier escritor que quiere escribir pues tiene que por lo menos leer a Dostoyevsky, no sé, es lo mismo, ¿no? Tiene que ver con eso y también con conocer pues la historia misma del cine, ¿no? No se puede ser un crítico solamente viendo experimental, ¿no? Si se ves solamente cine experimental, sino que cómo confrontas todo ese saber con una historia
del cine inmensa, ¿no? Entonces me parece que va por allí, ¿no? Tiene que ver con esta avidez por traducir aquello que hemos visto, más allá de los apuntes impresionistas, ¿no? Sino la crítica también puede ayudar a transformar la visión de la película, ¿no? Incluso puede decirte algo que el director pues nunca lo ha pensado, nunca lo ha dicho. Es la libertad de la interpretación, la libertad del goce también de ver las películas, ¿no? Entonces, yo creo que más allá de quién es crítico, de acuerdo a cumplir algunos parámetros, yo creo que es compartir precisamente esa pasión por ver las películas, ¿no? Un texto crítico no tiene que ser pues ultra teórico o necesariamente lleno de citas, ¿no? Sino también compartir la experiencia, ¿no? La elección de las películas, y también apostar por visibilizar, en mi caso, aquello que no está usualmente en medios, ¿no? Que para mí es otra motivación, ¿no?